nuevo tutorial de derivadas trigonométricas. Empecemos con pequeños ejemplos. Tenemos la función de seno de 5x cuadrada. Bueno, como bien sabes, el paso 1 es expresarla en derivada. Para que nos sea más fácil identificar, en este caso tendremos que voltear a ver nuestro formulario y nos da la fórmula 15, que dice que la derivada de seno de v es igual a coseno de v por la derivada de v. Es importante identificar quién es v. V es el que va después de la palabra sen. En este caso, v viene siendo 5x cuadrado. Repito, v es lo que va después de la palabra sen. Aplicamos su derivada para encontrarla, porque aquí en esta parte de la fórmula no la pide. Como bien recordarás, es multiplicar el exponente por lo que haya antes de la x, que en este caso es 5. Entonces 5 por 2 será 10. Le restamos 1 al exponente, nos va a quedar 10x. Entonces ya tenemos todos los elementos para poder aplicar la fórmula, quedando de la siguiente manera. Donde y', recuerda que cambiamos la y por y', me dice que va a ser igual a coseno, colocamos coseno, de v, que es 5x cuadrada. Y a su vez multiplica la derivada de v. Ojo, por favor, no se vaya a cometer el error de multiplicar 5x cuadrada por 10x. Lo que va después de la función trigonométrica es intocable. ¿A qué me refiero? A que la parte entera solamente la tienes que acomodar, es decir, tiene que ponerse al inicio. Así que la respuesta de nuestra derivada será 10x por el coseno de 5x cuadrada. Como puedes observar, es bastante sencilla. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos tangente de 6x. Bien, la expresamos en derivada, que es colocar la letra D, y entre paréntesis la parte derecha de la igualdad, que en este caso es tan de 6x. ¿Para qué? Para poder identificar la fórmula, la cual, si volteamos a ver nuestro formulario, en la parte de trigonométrica nos dice que la tangente de v es igual a la secante cuadrada de v por la derivada de v. Nuevamente es importante identificar quién es v. V es aquel que va después de la palabra tan, que en este caso es el 6x. Aplicamos el artificio que ya sabemos para encontrar la derivada, que cuando no tiene exponente es 1. 1 por 6, 6. 1 menos 1, 0. Entonces tenemos todos los elementos para poder encontrar ya nuestra derivada, la cual nos dice, de acuerdo a la fórmula, que va a ser secante cuadrada, colocamos secante cuadrada, de v, que en este caso es 6x, y va a multiplicar la derivada de v, que es 6. Igual que en el ejemplo anterior, solamente acomodamos, la parte entera va al inicio. Así que nuestra derivada de tangente de 6x será 6 secante cuadrada de 6x. Y como puedes darte cuenta, es muy sencillo la aplicación de las fórmulas. Veamos otros ejemplos. Ahora tenemos cosecante de 4x cuadrada. Mismo principio, expresamos en derivada, identificamos la fórmula correspondiente a cosecante, la cual me dice que va a ser menos cosecante de v, que multiplicará la cotangente de v, y todo se va a multiplicar por la derivada de v. Nuevamente, ¿quién es v? V es lo que va después de la palabra cosecante, que para este caso es 4x cuadrado. Aplicamos el artificio para encontrar la derivada de v, que será 2 por 4, 8. 2 menos 1, 1. Entonces me va a quedar 8x. Aplicamos nuestra fórmula, cambiamos la y por y', quedando que va a ser menos cosecante de v. V es 4x cuadrado, que va a multiplicar a la cotangente de v, que nuevamente es 4x cuadrada, por la derivada de v, que es 8x. De igual manera, estos son intocables, solamente acomodamos la parte entera y nos va a quedar que es menos por más da menos 8x, que multiplicará a cosecante de 4x cuadrada por la cotangente de 4x cuadrada. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos esta, que es seno de 3x cuadrado. Igual lo expresamos en derivada. Como se trata de la función seno, identificamos la fórmula, que es la número 15 del formulario, seno de v, que es igual a coseno de v por la derivada de v.
Nuevamente identificamos quién es v. V es el que va después de la palabra sen, que para este caso es 3x cuadrado. Aplicamos su derivada, que será 6x. Recuerda que es multiplicar el exponente. 2 por 3 nos dará 6 y a 2 le restamos 1. Es decir, 2 por 3, 6. 2 menos 1 y me sobra una x. Ya podemos aplicar entonces nuestra fórmula, la cual quedará menos, y' va a ser igual a coseno de v, que es 3x cuadrada, por la derivada de v, que es 6x. Nuevamente, solamente acomodamos la parte entera, es decir, el 6x tiene que ir antes de la función trigonométrica. Y de esa manera se da la solución a este ejercicio. Veamos otro. Ahora tenemos 4 que va a multiplicar al coseno de x cuadrada menos 1. Lo expresamos en derivada. ¿Y qué observamos? Que tengo una constante que me está multiplicando a una función. Es decir, tengo que ocupar la fórmula 4, la cual me dice que es la constante por la función. Identificamos cuál es la constante. En este caso la constante es el número 4 y la función es coseno de x cuadrada menos 1. Tenemos que encontrar la derivada de la función, porque eso es lo que nos pide la fórmula aquí. Entonces, para encontrar la derivada de coseno, pues va a ser la derivada, la fórmula número 16, que va a ser menos seno de v por la derivada de v. Entonces, identificamos quién es v. V es lo que va después de la palabra cos, que en este caso es x cuadrada menos 1. ¿Sí? Pero nos pide la derivada de v. Si ya identificamos que v es coseno de x cuadrada menos 1 y la derivada de esto será 2 por 1, 2. 2 menos 1, por eso me queda una x. Y la derivada de menos 1, como es una constante, es igual a 0. Quiere decir que si acomodamos, esto va a ser menos 2x por el seno de x cuadrada menos 1. Ahora sí, ya podemos aplicar nuestra fórmula, la cual nos dice que será primeramente la constante, que en este caso vale 4, por la derivada de la función, que ya determinamos que es menos 2x seno de x cuadrada menos 1. Multiplicamos, más por menos da menos, y entonces nos dará menos 8x por el seno de x cuadrada menos 1. Y esta será la respuesta a nuestra derivada. Veamos otro ejemplo. En este caso ya lo estoy incluyendo con radicales. De igual manera, lo expresamos en derivada y como nos dice primeramente la palabra cos, indica que tengo que ocupar la fórmula de coseno de v. ¿Quién es v? En este caso es el radical, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Vamos a encontrar su derivada. Volteamos a ver nuestro formulario y para encontrar la derivada de un radical es la fórmula 9, la cual nos dice que la derivada de una raíz cuadrada de una función va a ser igual a la derivada de la función o derivada de v. ¿Quién es v? Lo que está adentro de la raíz. Si volteamos a ver, está conformado por un número 1, que el número es una constante, entonces valdrá 0, menos la derivada de x cuadrada, que será menos 2x, quedando así, menos 2x, que se va a dividir entre 2, este 2 nos lo marca la fórmula, por la raíz cuadrada de v. Recuerda que v es lo que está dentro de la raíz, que en este caso es 1 menos x cuadrado. Como se están dividiendo, podemos anular el número 2. Si los eliminamos, quedará menos entre más da menos, y recuerda que en una fracción el signo negativo tiene que ir al lado de la línea horizontal. Entonces nos quedará x entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ya tenemos los elementos para poder aplicar nuestra fórmula, la cual nos va a quedar que es menos seno de v, donde v es 1 menos x cuadrada, por la derivada de v, que es esta parte que acabamos de encontrar. Entonces aquí será menos por menos, será más. Recuerda que tengo un entero con una fracción, le ponemos un 1 imaginario y se multiplica el de arriba por el de arriba. Como se trata de x y un radical, no se pueden multiplicar. Entonces lo que hacemos simplemente es acomodar la x antes de la función 0. Y 1 entre raíz cuadrada por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada
sale exactamente lo mismo. Como puedes darte cuenta, es bastante sencilla la aplicación de estas fórmulas. Veamos otro ejemplo. Esto es muy importante. Cada vez que tú tengas una función trigonométrica, llámese cualquiera, sea seno, coseno, tangente, o tangente, secante o cosecante, y esté elevada a una potencia, como es en este caso, no existe ninguna fórmula que te marque una función trigonométrica a una potencia. Entonces aquí tenemos que aplicar el artificio de las potenciaciones, es decir, esta expresión se transforma de la siguiente manera. Extraemos el exponente y él pasa a afectar a toda la función, quedando como tangente de 4x elevado al cubo. Pues bien, entonces lo expresamos en derivada, quedando así. ¿Qué es lo que observamos? Que independientemente de que se trata de tangente, está elevado a una potencia. Entonces la primera fórmula o la fórmula que nos va a marcar el camino que debemos de utilizar va a ser la de potencia, que en este caso la número 6 de nuestro formulario, que tenemos una función elevada a una potencia, la cual nos dice que va a ser igual a la potencia que multiplicará la función que se eleva a la potencia menos 1 por la derivada de la potencia. Desmembremos la fórmula. Identifiquemos quién es n. N es el exponente que para este caso vale 3. ¿Quién es v? V es la base que para este caso es tangente de 4x. Pero como aquí nos pide que debemos de aplicar la derivada de v, tenemos que buscar la fórmula para esto. Como se trata de tangente, tendremos que ocupar esta fórmula que nos indica el formulario, que para este caso es la fórmula número 17. Aplicamos, nos dice que va a ser la derivada de v, va a ser igual a secante cuadrada de v. Volteamos a ver esta fórmula. Sé que estoy diciendo mucho la palabra v, pero observa, esta es de una fórmula, la que nos marca el inicio de la potencia. Y esta v nos marca a partir de que debemos de encontrar esta función. Entonces v es lo que acompaña a la tangente, que en este caso es 4x. Y nos pide que debemos de encontrar su derivada de ella, es decir, la derivada de 4x será 4. Como bien viste en los ejemplos anteriores, la parte entera se antepone antes de la función, es decir, quedando 4 por secante cuadrada de 4x. Ahora sí, tengo los elementos para poder aplicar la fórmula que inicialmente trazamos, la de potencia. Quedando entonces n, ¿cuánto vale n? 3. Aquí colocamos el 3. Que va a multiplicar a v, que desde un inicio determinamos que v era tangente de 4x. Y esa v se va a elevar a la n, que vale 3 menos 1. Y toda esta expresión se va a multiplicar por la derivada de v, que es 4 secante cuadrada de 4x. Por eso lo colocamos aquí. ¿Qué podemos multiplicar? En este caso puedo multiplicar los enteros. 3 por 4, 12. Que me va a multiplicar a su vez a la tangente que se eleva a la 3 menos 1, 2, por secante cuadrada de 4x. Pero quiero que observes algo. Si de aquí, teniendo la función afectada a una potencia, la extrajimos, pues en este caso la puedo regresar. Y si la regreso, entonces me quedará como 12 tangente cuadrada de 4x por la secante cuadrada de 4x. Así que nuestra derivada de esta función es este como resultado. Pues bien, veamos un último ejemplo de estas funciones trigonométricas. Primeramente la expresamos en derivada. Como puedes darte cuenta, se trata de un radical. Entonces, independientemente de que me marca secante, la principal es la raíz. Entonces tenemos que ocupar nuestra fórmula 9, es decir, esta. Vamos a identificar quién es v. V es lo que está dentro de la raíz, que en este caso es secante de 2x. Vamos a encontrar su derivada. Para encontrar la derivada de secante, volteamos a ver nuestro formulario y nos dice que secante de v es igual a la secante de v por la tangente de v por la derivada de v. ¿Quién es v en esta parte? En la parte de secante, v es 2x. Lo aplicamos, nos va a quedar que secante de 2x por la tangente de 2x y la derivada de 2x será 2. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente acomodar la parte entera
al inicio de la expresión. Es decir, quedará 2 igual a secante de 2x por la tangente de 2x. Ya tenemos los elementos para poder aplicar esta fórmula, que fue la que nos marcó al inicio. Quedando entonces que va a ser la derivada de v, que ya vimos que es 2 secante de 2x tangente de 2x, que se va a dividir entre 2 por la raíz cuadrada de v, que v es secante de 2x. Como puedes observar, se está dividiendo el 2, entonces lo podemos eliminar, quedando como resultado final secante de 2x, tangente de 2x, entre la secante de 2x, que lo puedo expresar también como a la 1 medio, o lo puedo dejar como raíz. ¿Pero por qué hice este cambio? Porque quiero que observes que aquí tengo una secante y otra secante. Y entonces aquí tengo potencia de 1 y aquí de la raíz cuadrada de acuerdo al índice o la ley de los exponentes. El de aquí tengo un numerito 1 y el 2, que es el índice de la raíz, pasa y divide. Por eso nos queda la 1 medio. Repito, eso de acuerdo a la ley de los exponentes. Y entonces, como aquí se están dividiendo cantidades iguales, la ley de los exponentes nos dice que los exponentes se restan. Entonces, 1 menos 1 medio nos va a quedar secante de 2x a la 1 medio por la tangente de 2x. Repito esta resta. Aquí hay un 1 menos 1 medio. Como el de arriba es mayor, la resta se realiza arriba. Entonces, 1 menos 1 medio, de ahí queda el 1 medio. ¿Qué lo puedo regresar? Si aquí lo transformé a una expresión fraccionaria, esta expresión fraccionaria lo puedo regresar a radical. Si lo regreso, entonces me va a quedar que es raíz cuadrada de secante de 2x, que a su vez multiplica la tangente de 2x. Pues bien, si te gustó el video, dale un like y nos vemos en la siguiente emisión.